tardes, país. Bienvenido una vez más a Opinión Pública, que hoy se siente muy bien de tener un amigo que es gestor cultural, un amigo que fue de un amigo mío que se llama Iván Tovar, el principal artista dominicano con proyección internacional y además el principal pintor del surrealismo en República Dominicana, que se encuentra en todos los libros que tienen que ver con ese lenguaje y que ha sido totalmente reconocido ahora y internacionalmente. Vamos a hablar de lo gestor que es Yuri Ruiz, que se ha paseado por todos los museos y galerías de arte del mundo. Vamos a ver qué pasa con el arte actualmente a nivel de República Dominicana y lo que está pasando a nivel internacional, después de la pausa. Para sentirse bien y ir a sus compromisos sociales, visite siempre al mejor salón de esta capital, Salón Marcia Beauty Center. Está en la Rómulo Betancourt, esquina Caonabo, y para mayor información puede llamar a su teléfono 809-482-3239. Yo creo que, Yuri, el nombre tuyo se incrustó en tu ser y tú tienes ese trotamundo inmerso y ha recorrido muchos museos y galerías del mundo. Me gustaría que comenzáramos este diálogo, que tú me digas qué está pasando con el arte, no solamente en República Dominicana, sino en este museo, en esos museos que tú has visitado, y cómo es esta interconexión con el público. Bueno, ante todo, Virginia, darte las gracias por invitarme a tu programa, el cual es un referente en todo lo que tiene que ver con el arte visual. Te digo que el arte hoy en día ha tenido un repunte tremendo. Primero, por la grande cantidad de exposiciones que se realizan por temporada en los diferentes museos. Me refiero a temporada porque las exhibiciones se hacen en primavera, se hace una edición, en verano otra, en otoño otra y luego en el invierno otra. O sea que son prácticamente 4 veces al año que se van rotando las exposiciones en los principales museos del mundo. Y un papel relevante que ha tenido la difusión del arte hoy en día son las redes sociales, Claro. que han servido de plataforma para que muchos artistas, muchas galerías y muchos museos difundan lo que están haciendo y pueda llegar a mayor público. O sea que ya hoy en día el público para ver arte no tiene que ir a un museo ni a una galería, sino que lo hacen a través de las redes sociales. Pero no obstante eso, esa difusión a través de las redes sociales ha hecho que aumenten la visita a los museos, porque el ser humano le gusta ver las cosas en vivo. Sobre todo en pintura icónica, como la Santa Cena, como la Gioconda, donde es una pequeña, yo creo que 24 por 30 o 24, 20, Sí, que es pequeñita. 24 por 20, algo así. Y cuántas filas han tenido que el ser humano para ver esa portento de obra de arte de Leonardo da Vinci. Precisamente por eso te digo que ¿quién no conoce la Gioconda? Que la ha visto en libros de texto, en enciclopedias, pero quiere ir a ver a un museo, quiere ir al Louvre a verlo. Pero cuando yo la vi por primera vez, fue en el 76, que yo vi esa cosa tan pequeña. Y cómo esta cosa tan pequeña es la principal obra de arte del mundo. Y eso, que hay muchas personas que calculan las obras, el precio de las obras,
por el tamaño. No, y es Entonces, por la calidad. y es por la calidad. O sea, cuando a mí me dicen, pero que eso cuesta tanto, pero mide 20 por 22, es muy pequeño. Digo yo, bueno, pero el asunto no está en el tamaño, sino en la calidad de la obra. Y la noche estrellada de Van Gogh es pequeña también. Es así Y porque, esa, todo el mundo quiere ver esa obra de arte. sí, porque es que los artistas en el siglo XVIII, siglo XVII, XVI, escasamente pintaban obras de grande formato, al menos que no fueran encargadas por personas con mucho dinero que eran lo que le daban trabajo a los artistas. Pero esas obras pequeñas que tienen un gran significado en la historia del arte eran obras que los artistas hacían en su taller. Exacto. Pero no eran obras de encargo. Uh-huh. Y sobre todo cuando tú miras en el Prado, que es nuestro museo predilecto, que ya lo hablamos antes de entrar al contacto con ustedes, esa obra del Bosco, tú puedes quedarte 2 días mirando esa obra y no se te termina. Y hay gente que se pasa una semana viendo ¿No? Y el tú Bosco. regresas y ves elementos que tú no lo habías visto anteriormente, todavía estoy viendo 3 y 4 veces, porque es una obra de estudio, es una obra referente. ¿Qué se está consumiendo a nivel internacional y qué se está consumiendo a nivel local en el arte? A nivel internacional, lo que se está consumiendo son obras de arte conceptuales, y yo diría que también ha resurgido el arte figurativo. O sea, los artistas de hoy en día están pintando arte figurativo. Se han distanciado de la atracción. Bueno, y qué bueno porque eso van a tener que aprender dibujo, porque la atracción es más libre, pero si es figurativo, Sí, tiene regularmente son artistas que dominar que han tenido el dibujo. escuela, que han pasado por escuela, que han tenido buenos profesores de dibujo, que tienen talento para el dibujo, porque para el dibujo hay que tener talento. Si tú no tienes talento, tú no puedes ser un buen dibujante. En eso hay que estar claro. También el surrealismo, que es un movimiento que me decía Iván que nunca iba a dejar de existir, que surrealismo, mientras hubiera arte, el surrealismo iba a estar en primer plano en el arte. Bueno, ese lenguaje yo lo iba a dejar para más tarde cuando hablaba de Iván, de nuestro mutuo amigo. Pero lo que quiero es que me diga ahora, ¿cómo ese recorrido ha conectado con tu gusto estético de la galería y de los museos? ¿Qué ha visto y qué te ha complacido como gestor? Mira, a mí no me gusta hablar mucho de nombre de artistas y más en programas como estos porque a veces entonces trae comentarios de que uno se está favoreciendo Te la puse dura, ¿no? por X artista. Entonces yo prefiero hablar en general y no en un programa como este irme por lo particular. Pero ya te dije, el arte figurativo contemporáneamente ha surgido y es lo que yo estoy mirando en las diferentes ferias. Mucha escultura también, hay un boom de las esculturas en las diferentes exposiciones y ferias que yo últimamente he visitado. O sea que ha sido muy importante eso, porque las esculturas siempre en el arte han estado en un segundo plano. Y sobre todo aquí en las bienales, últimamente no ha habido mucho, hay instalaciones, videos, dibujos y fotografía, pero la escultura prácticamente ha salido de la exhibición de las bienales. ¿Qué viene por ahí? Claro, sí, ya publicaron la base del concurso, me parece. ¿Y qué está sucediendo con la subasta y con la feria de arte? ¿Qué está sucediendo?
Bueno, actualmente? la subasta es un mercado de arte secundario. Mm, El primario son las galerías. Y regularmente las subastas llegan a través de coleccionistas que tienen obras, herederos, personas que necesitan vender una obra. Pero te comento que el 2024, que recientemente concluyó, la venta de subasta disminuyó un 35% aproximadamente con relación al 2023. O sea que las subastas disminuyeron su volumen de venta a nivel global. ¿Y qué están prefiriendo lo que compran? Regularmente que su inversión esté asegurada en la subasta. Por ejemplo, pintura, escultura, dibujo. ¿Cuál es la predilección? Bueno, entre pintura y escultura. O sea, que ninguna de las dos van a perecer. Antes se No, decía que la no. pintura iba a dejar de apreciarse, a pesar de todos los museos que hay en el mundo donde la pintura es reina. Claro, así mismo es. Pero la escultura es una obra que va a tener siempre espacio en el mundo del arte. ¿Y qué están consumiendo, por ejemplo, los coleccionistas jóvenes de República Dominicana? Mira, Porque yo sé que las grandes colecciones de gente coleccionista que ha muerto, los herederos no les gusta ese tipo de arte, pero están comprando de arte joven. ¿Qué están comprando? sí, bueno, el coleccionista joven regularmente tiene presupuesto limitado, como lo dicen, joven, y lo que busca son artistas emergentes que vayan acorde con su gusto. O sea, el consumidor joven de arte no anda buscando nombre, sino que anda buscando una obra que le guste y que ambientalice su hogar de la mejor manera. Y están conectados con la tendencia que hay en el arte actualmente a nivel internacional, los jóvenes, los creadores dominicanos. Bueno, precisamente por lo que yo te dije, que a través de las redes sociales el arte ha tenido una difusión eh, como no lo había tenido nunca. Ese ha sido un medio para los artistas jóvenes dominicanos proyectar su arte. ¿Se vende arte dominicano actualmente? Sí, se está vendiendo arte dominicano. La gente está comprando. Aquí las galerías periódicamente hacen exposiciones de artistas consagrados y de artistas jóvenes emergentes también. El dominicano aprecia mucho el arte. Eso es algo intrínseco en el dominicano y hay que ver cómo el dominicano responde a las exposiciones que se hacen en los diferentes museos del país. Sí. Me parece que tú has estado manejando a Rudy Taveras, que es un pintor. Me dijiste que, ¿cuál es el lenguaje? Hiperrealista. Hiperrealista. ¿Qué Pe- tan, qué venta está él cosechando en este momento? Mira, él hace un surrealismo conceptual. eh, Básicamente utiliza figuras para la composición de sus obras. Y Rudy es un artista que le preocupa mucho el medio ambiente, le preocupa mucho la parte humana, sobre todo la parte de la codicia del ser humano. Él la plasma mucho en sus obras, la degradación del medio ambiente también, y también juega mucho con los recuerdos también en sus obras. Tú sabes que hay una conexión de ese pintor que habla de Rudy Taveras con Iván Tovar, con la pulcritud que ella enseña a través de su arte. Sí, eso es muy cierto. Rudy es muy pulcro y limpio en su arte. Prácticamente él hace una obra plana donde
difícilmente a simple vista tú puedes marcar diferencia entre una fotografía y una obra de Rudy Taveras. Cuando tú miras las exposiciones en la República Dominicana, ¿cómo tú sales de esas exposiciones? ¿Qué le falta o qué le debe el creador al público o al coleccionista? Mira, yo diría que hay un balance entre lo que ofrece el artista y entre lo que el público espera. Regularmente el público va a las exposiciones a ver obra de arte, pero también va a socializar. Claro. O sea, que es una parte importante, emotiva también. Y yo creo que las propuestas que se hacen aquí en las diferentes galerías han llenado las expectativas del público que va a presenciarla. Y creo que los artistas dominicanos están haciendo responsable en cuanto a lo que deben demostrar al público y lo que el público espera de ellos. Tú sabes que vi una declaración de un artista, no me recuerdo cuál es el nombre, que decía al coleccionismo que no estén comprando obras de artistas muertos porque ellos son los que están comprando, tienen necesidades. ¿Qué está pasando con el coleccionismo aquí en República Dominicana? Sobre todo con los jóvenes. Bueno, lo que pasa es que, como te dije anteriormente, el mercado del arte está dividido en dos. El arte secundario, que es después que sale de la galería, y el arte primario, que es cuando se compra en la galería. Y hay un público que compra obras de artistas ya fallecidos. Y son mayormente los coleccionistas, porque el coleccionista joven, o vamos a decir el público joven, compra arte es para llenar un espacio regularmente en su casa, para fines de decoración. Y luego ese artista va haciendo un trabajo serio y tiene una trayectoria, entonces ahí esa obra adquiere un valor. Por eso que hay que tener buen ojo a la hora de comprar. O sea, comprar siempre una obra que a usted le guste, que vaya con su personalidad y sobre todo que cuente con el aval de su pareja también, porque eso es sumamente importante a la hora de comprar una obra de arte. Y creo que eso es la importancia de comprar arte cuando usted está empezando a adquirir obra de arte. Vamos a hablar de la diáspora. ¿Qué está pasando con los artistas dominicanos en Estados Unidos, sobre todo Fidel, que está teniendo una cotización bastante alta? Y también me acuerdo de quién, de Urda. Urda, sí. ¿Qué están presentando ella y si hay alguna galería que quiera traer sus obras aquí? Bueno, esas son dos artistas que están muy bien cotizadas, hacen un trabajo muy conceptual, con raíces dominicanas, o sea, sobre todo, y es arte figurativo también, figurativo con cierta atracción en algunos casos, y también utilizan algo de surrealismo también, y la metafísica también en algunos casos. ¿Qué colecciona Iván Yuri Ruiz? Mira, mi colección es muy diversa y yo me centro más en las obras surrealistas. Esa es mi línea de colección, tanto de artistas jóvenes como artistas que ya han fallecido, dominicanos y internacionales. Bueno, vamos a hacer una pausa para seguir hablando de lo que está el arte en República Dominicana y en el extranjero, con un experto como Yuri Ruiz. Enseguida volvemos. The Chair by the great Dominican surrealist Iván Tovar,
showcased here in the iconic Times Square. This afternoon themes are going to be the Dominican Republic, art, surrealism, co-art, public art, culture, inclusiveness, and dignity. Ladies and gentlemen, here in Times Square, New York City, the unveiling of the work La Chaise Adolphe 2024. La verdad que fue un acontecimiento internacional, la silla de Tovar en el Times Square. Me gustaría que me hablara de esa trascendencia del pintor surrealista mayor de República Dominicana, Sí, Iván Tovar. la silla fue un tremendo evento que fue una iniciativa de la Fundación Tovar con Daniela Tovar a la cabeza, que es la presidenta de la fundación, María Castillo, que es la vicepresidenta, y el señor Héctor José Rizek, que fue prácticamente el ideólogo de hacer esa edición de la silla. Y el ideólogo de la Invenciva también. También, sí. Y creo que fue un gran esfuerzo que se hizo tanto en el plano económico como en el de tiempo también, porque esa silla se fundió con el tiempo encima, porque debía exhibirse en el mes de septiembre y todavía en agosto, en plena vacación en España que se fundió, los técnicos estaban dándole los toques finales, ya con el tiempo medido y el tiempo encima para embarcar esa escultura hacia Nueva York. Tiene una gran dimensión. Sí, mide unos 4 metros de altura para que tú tengas una idea. Bueno, me imagino que muchos dominicanos se acercaron para tener por lo menos una foto de esa gran escultura. Bueno, claro que sí, porque la información de la silla se divulgó por los principales canales de Nueva York y también canales de habla hispana de Estados Unidos. O sea que tuvo una gran acogida, no solamente entre los dominicanos que viven en Nueva York, sino en el público en general que a diario visita Times Square. La escultura fue ubicada en una pequeña plaza que hay en Times Square, en la Séptima Avenida, y la inauguración o la develación de la silla fue todo un evento ese día, muy hermoso, con un clima muy agradable en septiembre. ¿Se puede saber quién es el coleccionista? ¿De qué? ¿El coleccionista de la silla? ¿Se puede saber? No, porque la silla no fue vendida. La silla. Bueno, ¿quién la tiene? La tiene la fundación aún. Okay. Sí. Bueno, pero los 80 años de Iván Tovar fueron una fiesta para el pueblo dominicano. Mucha gente lo descubrió en ese momento y otros que sabían de él relanzaron su admiración por Iván Tovar. Me gustaría que nos hablara de todo eso, tanto de la exposición de bocetos de familia como y la inmersiva, que fue un acontecimiento mundial. Sí, yo diría que la inmersiva superó todas las inmersivas, honestamente. La primera inmersiva que vi, ¿De Van Gogh? la vi en Moscú, en un centro de diseño en Moscú, y fue en el 2015, como te dije, y fue de Van Gogh. Habían 2 inmersivas, una de Van Gogh y de otro artista más, que ahora no recuerdo el nombre, francés, y había otra también concomitantemente
de los impresionistas y eran muy pequeñas, no tenían la animación ni ni la dramatización que tuvo la inmersiva de Iván Tovar, gracias a la idea que tuvo María Castillo, la vicepresidenta de la fundación, de dramatizarla, y eso le dio un toque humano. ¿Por qué? Porque no solamente era proyección y sonido, también había dramatización, y eso Bueno, como todavía. actriz, Yo he visitado muchas inmersivas en París, en Nueva York, en Madrid, en Colombia, en Buenos Aires vi una también, y verdaderamente la de Iván Tovar ha superado a todas. ¿y cuándo será que otro coleccionista haga lo mismo con alguno de sus coleccionados? Bueno, eso es Eso es muy caro. eso es un reto que tienen. No, no es caro, es costoso. Bueno, eso mismo. Sí. Mira, y la retrospectiva fue una cosa enorme. Sí, la bellísima. retrospectiva fue algo que la fundación se lanzó a hacer también con el tiempo encima, pero gracias a la Dirección General de Museo, Esa línea de tiempo fue enorme, eso fue bellísima. una obra de Lilian Carrasco y digo, una idea de Lilian Carrasco, y también ella hizo la composición, y de María Castillo también, y creo que fue impresionante. Bueno, y entonces, ¿qué pasó con la desaparición de una pieza sobre todo los bocetos de familia? Eso fue Como comisario, ¿cómo fue eso? en la exposición de los bocetos de la familia, que fueron los bocetos que realizó Iván Tovar durante su carrera y que están en manos de su familia. Y hubo la desaparición de uno de los bocetos, No ha lamentablemente. aparecido más. No ha aparecido más, esperemos que un día aparezca, porque si no aparece, entonces alguien lo destruyó, y eso sería una pena. Sería una pena. Sí. ¿Habría algún tipo de saber cuánto fue el apoyo del pueblo dominicano a toda esa trayectoria de los 80 años de Iván Tovar? ¿Quiénes se acercaron para conocer este pintor de trascendencia universal? Bueno, según los cálculos, lo visitaron alrededor de 75,000 personas. Cosa, vamos a decir, un hecho trascendental aquí, porque nunca tantas personas habían asistido a una exposición de esa naturaleza, a ver a un artista dominicano. Te tengo un chiste. Una sobrina del corazón, Yanibel García, me vio en el documental que participaban varias personas, incluyendo los dos. Y ella llorando me llamó y me dijo, tía, te vi en la inmersiva de Tovar. ¡Qué orgullo! Llorando. Me dio una satisfacción que una niña tan de 18 o 20 años Sí, claro, tuviera la sensibilidad. para el arte dominicano, la inmersiva es un antes y un después. O sea, la influencia que tuvo la inmersiva en muchos niños fue tremenda para que el arte le tocara la fibra, como decimos, y se interesaran por arte, y fueran a los museos. Porque cuando se hizo la retrospectiva, Iván Tovar retrospectivo, el año pasado, la mayoría de las personas, cuando yo estaba presente en la exposición, me preguntaban, ¿cuándo van a hacer la inmersiva de nuevo? O sea, incluyendo niños, o sea, que ya conocen la obra O sea que de hay Iván otra Tovar, parte de la impresión. y eso ha ayudado mucho, porque ya la familia dominicana tiene una forma de cómo sacar a los niños y llevarlo a las exposiciones de arte. Bueno, pero vamos a hablar de Iván. Claro, no podemos dejar de hablar de Iván. ¿Quién fue Iván Tovar
para Yuri Ruiz? Iván, ¿Qué To- representó en tu carrera I- y Iván, en tus emociones como amigo? Iván Tobar sobre todo fue un gran amigo, o sea, fue una persona que no solamente confió en mí, hicimos dos proyectos juntos, que fue el Alfabeto Tobar en el 2018 e hicimos también en el 20, prácticamente en el 19 y el 20, que fue la escultura Le Demon de la Forêt Vierge, que es una escultura en bronce, que se exhibió en Iván Retrospectivo y se exhibió también en una exposición que hicimos conjuntamente con el Museo Bellapar, para conmemorar los 100 años del surrealismo el año pasado, una tremenda exposición comisariada por Milna Guerrero, y verdaderamente esa es una de las mejores exposiciones que yo he visto. ¿Verdad? Sí, verdaderamente tuvo una tremenda museografía, un tremendo diseño, y la museografía también fue espectacular. Tú sabes que viendo a ti con la disciplina y a él que la adquirió, no sé si tú le transferiste esta disciplina, que yo creo que fue parte de lo que fue últimamente el éxito de Iván Tobar. Sí, Iván Tobal era muy disciplinado. Yo lo Si conocí él no hubiera sido disciplinado. disciplinado en su trabajo, él no hubiera tenido éxito, porque nadie que no es organizado no tiene éxito. Y creo que Iván era una persona que era muy organizado. Iván, cuando él tenía su estudio en Jarabacoa, Iván bajaba a pintar a las 9 de la mañana, y a las 4 de la tarde él hacía una merienda de un jugo con batida de avena, hacía una Muy merienda frugal. y seguía pintando como hasta las 4:30, 5 de la tarde, porque ya el sol se ocultaba. Él vivía en una montaña en Jarabacoa, y la montaña estaba al oeste de su casa. Y cuando el sol ya se iba ocultando, él dejaba de pintar, limpiaba todos sus pinceles, organizaba todo y barría el taller él mismo para dejar todo limpio, y cerraba, pegaba llave a su taller. Ahí no entraba empleada de limpieza. Él limpiaba todo y eso era pulcro. Yo casi lo conocí todos los talleres de Iván Tobar, incluyendo el que estaba cerca del Dominican Fiesta, que ahí tenía él una puerta grandísima con diseño de él. La tiene un amigo mío esa puerta. Tiene esa Sí, puerta. un coleccionista de Bueno, arte. que una vez se le quedó la llave, estaba en mi casa con Sabina y Conde, y él quería, le dije, no, puedes dormir aquí, Iván, y mañana te llevaba, pero no, bueno, yo creo que se rompió un brazo o la pierna en ese momento, porque tenía que ir al taller, parece que tenía algo que decir en ese momento. Y yo casi todo lo conocí, por ejemplo, el que tuvo cerca de Jaina, el que tenía... Sí, el de Jaina era un taller de escultórico que él tenía, que lo hacía con piezas de vehículo pesado. Y él hizo varias esculturas. Isaac Ruman tiene 2 esculturas de esas que él hizo ahí en ese taller de Jaina. ¿Y cómo entra Iván en la poesía? Bueno, ¿Cómo él te dijo que podía entrar en eso y ser exitoso también? a Iván le encantaba la poesía. María es testigo de eso. Y en la inmersiva se utilizaron poemas que le gustaban a Iván, y un poema también que él escribió. Pero él se sintió atraído en su juventud. El que hablaba de su papá. No, estoy hablando de la poesía. O Sí, sea, de la poesía. él se sintió atraído por la poesía sorprendida. O sea, de ahí vino su encanto por la poesía, porque la poesía sorprendida va muy ligada al surrealismo, porque era una poesía que tenía cierto automatismo.
Sí. Bueno, vamos a seguir hablando de Tobar porque nos quedan muchas cosas de hablar de ese pintor de trascendencia universal. Enseguida volvemos. El artista vive para ser patrimonio cultural. ¿Y qué estamos celebrando hoy? Probablemente al más grande artista en la historia de las bellas artes de nuestro país, al más trascendente, al más universal. El hombre más cotizado en la plástica dominicana. Un hombre con una trayectoria espectacular. Historia inspiradora que debe servir de estímulo a los jóvenes de nuestro país. Para todos los jóvenes que incursionan en el arte en la República Dominicana, Iván es un referente. Para mí es el surrealista más importante. Un artista único, era un trabajador incansable. Tenemos que tener mucho orgullo de tener este hombre de mundo que decide reintegrarse de nuevo a esta pequeña isla. Él impregnaba a su obra lo que yo llamo la excelencia. La obra de Iván al día de hoy es la más internacional de todos los artistas dominicanos. Cualquier libro serio de surrealismo del mundo tiene que mencionar al dominicano de San Francisco de Macorís, Iván Tobar. Podemos decir que hoy en día es nuestro mayor artista. Se preparó Iván Tobar para ser el surrealista más importante de República Dominicana y quizá del mundo. ¿Qué pasó con él? ¿Es diosidencia o qué? Bueno, yo diría que él se preparó, porque él primero pasó por una academia de arte bajo la rigurosidad de dos tremendos artistas y profesores de esa escuela, que lo fueron Gilberto Hernández Ortega y José Gausach. Y luego, él, cuando se va a París, él se disciplinó en su trabajo. O sea, él se consagró en pintar y también se rodeó de buenos artistas. Como Cárdenas. Como Cárdenas, por ejemplo, que fue su mentor, y lo influenció mucho en su obra también. Iván me contó una vez que cuando estábamos haciendo el proyecto de la escultura de Le Demon de la Forêt Vierge, que él se iba a veces en verano para Pietrasanta con Agustín Cárdenas, que tenía un taller allá en Pietrasanta, en Italia. Pero mira, yo creo que Iván, esa iconografía, esas pullas, ese interiorismo que tenía a través de las vísceras, que la pintara y las repintaba, era que él no quería mucho ver eso, lo que pasaba en el exterior, quería verse por dentro. Eso fue lo que yo concluí anoche, hablando de Iván Tobar. ¿Qué te parece de eso? Bueno, que Iván tenía mucho dolor interno por su niñez traumática, su juventud también. Iván tuvo una vida muy difícil en París al principio, entre el año 63 y el año 69 para Iván fue muy difícil en París, según me contó él. Y me contó a mí también. Y vuelvo y te digo, su niñez amaneció contame en el jardín de mi casa, en la Sarasota, todas las vicisitudes que tuvo que pasar para llegar a lo que es ahora. Exactamente, así mismo es. Y me gustaría que me hablara de esa conversación, porque también él le gustaba mucho la gastronomía. ¿Qué comía últimamente, Iván? Iván era un amante de la comida del mar, aunque el mar le deprimía. Pero le gustaba mucho ¿cómo se llama? Los ostiones, las almejas. Y los camarones. Pescado, sí, también, sí. Escalopines, todo eso. Sí. Yo le preparaba en casa. Pero sobre todo Iván era tan sincero. Era muy sincero. Por eso a veces algunas personas decían que él era muy duro y muy directo, pero
Era por su le sinceridad. decía la cosa a la gente en la cara, Sí. no recateaba eso. Y reconocía de sus pares la cosa importante que él veía a través de su pintura. Y a lo que no le gustaba, Bueno, era muy duro también. Yo te puedo contar que cuando Iván vivía en Santiago de Compostela, yo acababa de salir de Santiago de Compostela a Madrid. Y me llama Iván y me dice, Yuri, ¿dónde tú estás? Y digo, estoy en Madrid. Me dice, óyeme, van a hacer una exposición de Quirico, una retrospectiva, allá en Madrid y en Barcelona. Yo quiero que tú me consigas ese catálogo. Y yo, cuando estaba en Madrid, fui a la Fundación Mafre, me parece que fue, y pregunté por la retrospectiva y me dijeron, no, primero se va a hacer en Barcelona y luego aquí en Madrid. Entonces yo les dije, ¿cómo yo consigo un catálogo? Me dice, bueno, usted tiene que, lo puede pagar, deja su dirección y se lo mandamos a la dirección cuando los catálogos estén listos. Y así lo hice y Iván recibió su catálogo allá y me llamó y me dijo, pero mira, aquí me llegó un catálogo de la exposición de Quirico. Y digo, yo no fui yo que di la dirección tuya y lo pagué para que te lo mandaran. Él era muy sorprendente. Un día llegó a casa y llegó con un libro, como así, como doblado. Y me dice, toma, para que te informe. ¿Sabes de quién era? De Duchamp. Ah, de Marcel Duchamp. De Marcel. Sí, un artista que él admiraba mucho. Sí, mucho. Sí. Pero ¿sabe qué pasa? Iván vino en el 83 aquí a República Dominicana después de venir de París. Y creo, si no estoy mal, de que fue el primer reciclador de la pintura del arte dominicano, Iván Tovar. Bueno, hay una obra de él que creo que se llama El Pararrayo, pero el título es en francés, yo te lo estoy traduciendo al español, que es una instalación, o sea, es en madera, el marco, luego tiene un pequeño helecho plástico, tiene un pedazo de alfombra plástica y abajo es en tela. Y cuando doña María lo vio, me dice, no, pero eso es una instalación. Claro, o sea, que estamos hablando que eso fue en el 85. No, pero este trabajo fue en el 71 en París que él lo hizo. Pero digo aquí, en República Dominicana, fue el primero que hizo reciclaje. Sí. Surrealista. No, y ese taller que él tenía en Jaina, era un taller de hacer escultura, objetos recicladas. Me acuerdo que hizo una vez una exposición donde Malinoni, se llamaba, no me acuerdo la galería, y fue un éxito total. No cabía la gente en esa galería de arte. Con objetos reciclados. Exacto. Sí. Yo creo que el que lo está viendo, hablando de alguien que nos dejó tanto en la cultura nacional, sobre todo en el surrealismo, no sabe que el tipo de ser humano que fue Iván Tovar, el tipo de amigo que fue de sus amigos, cómo eso conectaba con su intrínseco, con lo que él era como un ser humano. Me gustaría que me lo dijera. No, eso es así como tú dices. Iván, con sus amigos, lo que le demostraban amistad a él, porque la amistad requiere de reciprocidad. No es de una sola vía, es de doble vía. Iván era desprendido también. Iván regalaba a los amigos obras, regalaba dibujos, pinturas también, yo lo sé eso. No porque él me lo dijera, sino porque yo lo he contactado a través del tiempo. Era un excelente padre, siempre pendiente de Daniela. De su hija, sí, que lo era todo para él. Y eso es así como tú dices, era un gran ser humano con sus defectos, pero no eran defectos malos, eran defectos de fábrica. Vamos a hacer
acotación. Lo que me impresionaba de él, además de su especialismo como amigo, es su pulcritud, cómo pintaba. Iván Tovar no dejaba una sola pintura en el piso. Y no había ahí ni siquiera un papel. ¿Cómo era que él hacía eso? ¿Tú te recuerdas? Pero así era en su hogar, por la disciplina de limpieza que él tenía. Cuando terminaba de pintar... Y eso que era negro, que siempre era... Regularmente los fondos de Iván eran negros y no había nada. Acabado Iván de pintar, en el piso tú no veías gotera de pintura, para nada. Y era pulcro. Y el nivel de dibujo que tenía Iván también, eso era increíble. Todavía ya en sus últimos días, Iván me demostró a mí en dibujo que hacía cómo su pulso todavía estaba impoluble. Esos trazos que él hacía eran tremendos. Yuri, para cerrar este programa, me gustaría que nos dijera cuál fue la principal virtud que tú advertiste en Iván Tovar. La honestidad. Iván era una persona muy honesta. Iván, cuando él tenía que hacer una obra, porque una persona quería que él le hiciera una obra, Iván le decía, ¿tú quieres una obra mía? Te cuesta tanto. ¿Cuánto te tengo que dar? Yo no me dé nada ahora. Cuando esté lista yo te aviso. ¿Y te ponía en una lista? Sí, tenía una lista y te iba llamando por ese listado. Fulano, pasa por aquí que tu obra está lista. Y si esa persona en ese momento no estaba disponible, entonces llamaba a quien estaba en turno. Sí, exactamente. Y vendía su obra. Y no permitía que nadie le dijera qué pintar. No. Él tenía que, el que iba a adquirir su obra, tenía que hacer la obra que Iván Tovar iba a hacer. Él pintó el apellido Leaf, pero lo hizo, no fue por encargo de Isaac Leaf, no. Fue porque él le quiso hacer un homenaje a Leaf, porque Leaf le compró muchas obras. Igualmente hizo una C, que es Carmita, la esposa de Isaac Leaf también. Bueno, hemos llegado al final de este programa. Hemos pasado de lo que es el arte a nivel internacional y de República Dominicana. Y hemos llegado a la conclusión que Iván Tovar no solamente es un tremendo pintor que nos honra con su trascendencia internacional, pero también un ser humano. Gracias, Yuri Juez, por pintarnos Iván Tovar. Muchas gracias, Virginia. Agradezco mucho la invitación y estoy a tus gratas órdenes. Como siempre. Pues, gracias. Ustedes, amigos, será como siempre el próximo domingo, donde yo de nuevo les encuentro en otra opinión pública. Hasta entonces.